Hola, ¿qué tal? Vamos a estudiar el tema de fracciones algebraicas, pero poco a poco debemos ir estudiando diferentes conceptos importantes sobre este tema. Este tema es muy amplio y lo primero que vamos a ver es ¿qué es una fracción algebraica? Una fracción algebraica es un cociente o una razón formada por expresiones algebraicas. Ejemplo, A sobre B, donde cada una de esas cantidades tiene un nombre en la fracción. A es el numerador y B es el denominador de esa fracción algebraica. Algo que debemos tener en cuenta es que B no puede ser 0. B debe ser distinto de 0. Por lo tanto, una fracción algebraica tiene la misma forma que una fracción aritmética. Lo único que en este caso vamos a tener expresiones algebraicas en el numerador y expresiones algebraicas en el denominador. Voy a colocar aquí algunos ejemplos de fracciones que se considerarían fracciones algebraicas. Por ejemplo, tenemos a al cuadrado sobre b cuadrado c, donde el numerador sería a cuadrado y el denominador sería b cuadrado c. Estas expresiones, el numerador es un monomio y el denominador también es un monomio. Otro ejemplo de fracción algebraica puede ser x menos 5 en el numerador y en el denominador puedo tener x más 5. También es una fracción algebraica. Numerador x menos 5, denominador x más 5. Recuerden que la raya fraccionaria es la que divide ambos términos. Así que eso es una fracción algebraica. Es una expresión o una razón, un cociente formado por expresiones algebraicas donde una es el numerador y el de abajo es el denominador. Puedo también tener 1 sobre x, también es una fracción algebraica. Ahora pues escriban tres ejemplos de tres fracciones algebraicas donde señalen cuál es el numerador y cuál es el denominador, diferente a los ejemplos que yo les estoy proporcionando y diferente a los ejemplos que les di en la guía didáctica. Después que ya sabemos qué es una fracción algebraica, necesitamos ir estudiando o recordando conceptos que me van a permitir hacer operaciones con las fracciones algebraicas. Uno de esos conceptos es el mínimo común múltiplo. En aritmética nosotros buscamos el mínimo común múltiplo de fracciones para muchas cosas. El mínimo común múltiplo me sirve para sumar fracciones heterogéneas que no tienen el mismo denominador. El mínimo común múltiplo me sirve también para determinar el menor múltiplo común de diferentes números. Cuando hablamos de expresiones algebraicas, el mínimo común múltiplo tiene esa misma función, buscar cuál es el menor múltiplo común de diferentes expresiones algebraicas. Recuerda, toma tu cuaderno o toma tus páginas para hacer apuntes y vamos a resolver la siguiente operación. Encontrar el mínimo común múltiplo MCM de las siguientes fracciones: 5 sobre 25a cuadrado, 12 sobre 4a y 6 sobre 3a cuadrado. Nosotros también podemos iniciar nuestra operación simplificando las fracciones si es posible. Numerador con denominador. Si existe algún número o alguna expresión que simplifique a esta fracción, lo hacemos. Así que el paso 1 es simplificar. Tomo mi primera fracción, 5 sobre 25a cuadrado. Observo mi numerador y mi denominador. Veo que tanto el numerador como el denominador se pueden simplificar o dividir entre el mismo número. ¿Entre quién puedo dividir? Entre 5, ¿verdad? Por lo tanto, hago la división de ambas cantidades entre 5 y voy a obtener una fracción equivalente. 5 entre 5, 1, 25 entre 5, 5 a cuadrado. Esta fracción es equivalente a la que yo tenía originalmente, ya que solo he simplificado. Tomo la siguiente fracción, 12 sobre 4a. 12 y 4 también se pueden simplificar.
porque ambos son divisibles entre 4. Yo puedo dividir 2 entre 4, me va a dar exacto, y 4 entre 4 también. Así que simplificamos, 2 entre 4 es 3, 4 entre 4 es 1, pero como tengo una letra me queda 1A y la A se escribe solo sin el 1, ¿verdad? Me hace falta la tercera fracción para simplificar, 6 sobre 3A cuadrado. Veo que 6 y 3 se pueden simplificar entre 3, ambos se pueden dividir entre 3, por lo tanto 6 entre 3 es 2 y 3 entre 3 también es 1, solo me quedaría A cuadrado. Ahora, no voy a trabajar el mínimo común múltiplo con estas fracciones originales. Voy a trabajar el mínimo común múltiplo con las fracciones equivalentes que han salido de la simplificación. Así que el paso 2 es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Siempre que yo voy a calcular el mínimo común múltiplo, debe ser de los denominadores, o sea, los números o las expresiones que están debajo de la raya fraccionaria. Así que tomo 5, aquí es 1 como coeficiente y aquí es 1, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el mínimo común de los coeficientes? Sí, ya que cuando voy a calcular el mínimo común múltiplo, siempre todos los factores o coeficientes deben quedar en su más simple expresión, que es el 1. Por lo tanto, este va a ser el coeficiente del mínimo común. Ahora, de la parte literal se toma todas las letras que aparezcan en las expresiones. En este caso, ¿qué letra aparece? A, solamente A. Pero tienen diferentes exponentes. Se escoge la letra que tenga mayor exponente para el mínimo común múltiplo. Así que en la parte literal, el mínimo común múltiplo de A cuadrado, de A y A cuadrado, es A cuadrado. En resumen, el mínimo común múltiplo que yo ando buscando está formado por el coeficiente 5 y la parte literal A cuadrado. 5A cuadrado es el mínimo común múltiplo de estas fracciones algebraicas. Ahora, ¿para qué me sirve ese mínimo común múltiplo? Para obtener fracciones equivalentes y homogéneas, es decir, con el mismo denominador. Vayamos. Bien, después de haber simplificado cada fracción, ¿verdad? Obtuvimos 1 sobre 5A cuadrado, 3 sobre A y 2 sobre A cuadrado. Ahora yo voy a obtener, utilizando el mínimo común múltiplo, fracciones equivalentes y homogéneas. Homogéneas, ¿qué quiere decir? Con el mismo denominador. Así que tomamos la primera fracción, que es 1 sobre 5A cuadrado. Colocamos aquí el mínimo común múltiplo que habíamos encontrado, que es precisamente 5A cuadrado. ¿Qué hago con el mínimo común? Lo voy a dividir entre el denominador de la fracción. 5A cuadrado, miren que es igualito al denominador de la fracción. Así que cuando yo divido dos expresiones que son completamente iguales, el resultado que yo voy a obtener de esa división siempre va a ser igual a 1. Ese resultado lo voy a multiplicar por el numerador de la fracción que tengo yo aquí. 1 por 1 tengo 1. Así que esta fracción que está aquí es equivalente pues a ella misma, a 1 sobre 5A cuadrado. Tomo la segunda fracción, que es 3 sobre A. Colocamos el mínimo común que habíamos encontrado. Va a ser el mismo denominador para todas las fracciones. 5A cuadrado. Vamos a dividir 5A cuadrado entre A. Como aquí hay un 1, 5 entre 1 me va a dar igual a 5, ¿verdad? Y A cuadrado entre A, recuerden que cuando hago una división resto los exponentes, así que me va a quedar A. Pero ¿qué hago con 5A? Se debe multiplicar por el numerador que tengo en la fracción, que en este caso es 3. 5 por 3, 15A. Y ya tengo la fracción equivalente a esta, pero homogénea a la primera. Me hace falta la última. Vamos a ponerlo aquí en la parte de arriba. Tomo 2 sobre A cuadrado. 2
sobre a cuadrado, coloco el mínimo común múltiplo que es 5a cuadrado, lo divido entre a cuadrado. 5 entre 1 es 5, a cuadrado entre a cuadrado se simplifica, ¿verdad? Y no se pone. Ahora multiplico 5 por 2, me da a 10. Así que ya tengo mis tres fracciones equivalentes y homogéneas entre sí porque tienen el mismo denominador. Y esto es muy importante al momento de sumar o restar fracciones. Siempre necesitamos que las fracciones sean fracciones homogéneas para poder hacer la suma o la resta de ellas. Hemos visto un ejemplo de fracciones con monomios en los denominadores. El siguiente ejemplo que vamos a ver es fracciones con expresiones algebraicas de más de un término.